Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esa introducción. Como les comentaba la doctora, vamos a dar continuidad entonces a los casos clínicos en donde vamos a poder poner en práctica toda esa teoría del cálculo del poder de lentes intraoculares después de cirugía refractiva. Vamos a manejarlos específicamente en el orden que lo presentó la doctora. Sin embargo, es importante que sepan que en cualquier momento pueden hacer cualquier tipo de intervención, pedir levantar la mano, hacer la interrupción para que esta presentación de casos clínicos se convierta más en un taller para que todos podamos aprender. Entonces, iniciemos con este caso, que es el caso número 5, cálculo de poder de lente intraocular posterior a una queratotomía radial. Entonces, llega a nuestro consultorio el 16 de marzo del 2023 una paciente femenina de 64 años. Esta paciente asiste a un control posoperatorio de faco más libo en el ojo derecho que le fue realizado hace un mes y medio y refiere que ve bien de cerca y de lejos, pero le incomoda el imbalance que se presenta entre un ojo y el otro. No tiene ningún antecedente patológico, tuvo como antecedente oftalmológico una cirugía refractiva tipo queratotomía radial en ambos ojos y se le realizó, como ya mencioné, faco más libo en el ojo derecho. Se le implantó un lente IQ tórico T2 de 19.0 dioptrías el 2 de febrero del 2023. Es exactamente hace un mes y medio, como lo mencioné. Al examen físico de nuestra paciente tenía una agudeza visual lejana con corrección en el ojo derecho de 20/50-1 y de agudeza visual lejana sin corrección en el ojo izquierdo de 20/20 con una agudeza visual cercana con corrección ojo derecho 20/20-1. A la biomicroscopía en el ojo derecho teníamos una córnea clara, queratotomía radial y cortes en T para astigmatismo, una cápsula que estaba transparente e incisiones en faco OK. Y al ojo izquierdo teníamos queratotomía radiada en cortes en T para astigmatismo, una cámara anterior formada grado 2 a 3, esclerosis nuclear. La tonometría estaba para ambos ojos en 10 milímetros de mercurio y al fondo de ojo para ambos ojos encontrábamos una excavación del 10%, una mácula normal, vasos normales y una retina aplicada en 360 grados. Se hizo el diagnóstico entonces de catarata en el ojo izquierdo y pseudofaquia en el ojo derecho, que era la cirugía que se había llevado a cabo en la paciente hace un mes y medio. Se ordenó la faco más libo en el ojo izquierdo y se solicitó entonces los estudios, biometría, topografía, recuento de células endoteliales y valoraciones prequirúrgicas. Muchas de ellas ya las presentaba la paciente por la cirugía reciente. Entonces, hablemos inicialmente de ese antecedente que tenía la paciente, esa cirugía de faco más libo en el ojo derecho que se había realizado hace un mes y medio. La refracción preoperatoria de nuestra paciente en el ojo derecho era de -350, -0,50 por 155, un equivalente esférico de -3,75. Y en el ojo izquierdo tenía -3, -0,50 por 175, con un equivalente esférico de -3,25. El target en ese momento era de monovisión, como era el primer ojo, el ojo dominante de nuestra paciente. La idea era llevarla a -0,25 dioptrías. Se le implantó un lente IQ tórico T2 de 19.0 dioptrías a 30 grados, logrando una refracción posoperatoria en este ojo de neutro -0,25 por 85 grados. En este caso, entonces, se logró el target que habíamos planteado para nuestra paciente. Y el ojo izquierdo continúa con su refracción, -3, -0,25 por 175, con un equivalente esférico de -3,25. Ahora, los exámenes que realizamos en el momento que la paciente consultó, ya después de un mes y medio posoperatorio, entonces la refracción preoperatoria de nuestra paciente continúa en el ojo derecho con un equivalente esférico de -0,25. Teníamos en el ojo izquierdo -3, -0,50 por 175 con un equivalente esférico de -3,25. Lograba una agudeza visual lejana en el ojo derecho de 20/20 menos, que había sido el operado, el ojo izquierdo de 20/40-1 y la agudeza visual cercana en el ojo izquierdo se lograba 20/20-1. El recuento de células endoteliales para el ojo izquierdo estaba completamente normal y en el OCT de mácula para ambos ojos se reportaba un adelgazamiento macular temporal. Evaluemos entonces la biometría de nuestra paciente específicamente en el ojo izquierdo.
Teníamos una longitud axial que se encontraba en 24,38, podríamos considerar a nuestra paciente con una longitud axial normal. Un corneal central thickness de 553, podríamos mencionar que nuestra paciente tenía un grosor corneal adecuado en su centro, una AC de profundidad de la cámara anterior de 2,88, un LT de 4,68. En la suma ACD-LT podríamos considerar la cámara anterior de nuestro paciente como media con tendencia profunda. Y si hablamos las queratometrías, tenemos la más plana a 42,67 a 173 grados y la más curva 43,47 a 83 grados. Esto nos está hablando de un astigmatismo muy pequeño, menor a 0,75 o a una dioptría, y se encontraba con la regla o a favor de la regla. Igualmente teníamos un valor de white to white de 11,67. La queratometría nos apoyaba mucho lo que habíamos encontrado en la biometría. Teníamos entonces un ojo izquierdo con la más plana 42,62 a 180 grados y la más curva 43,75 a 90 grados. Un astigmatismo pequeño, 0,75, una dioptría, y se encontraba a favor de la regla o con la regla. Perfecto. Ahora volvemos los mapas topográficos. En este caso contábamos con la topografía tipo Galileo. Evaluemos inicialmente los colores, luego los números. Si evaluamos entonces los mapas, hagamos una descripción de esta topografía. Inicialmente observamos por el mapa de curvatura axial anterior que nos estamos enfrentando a una córnea que tiene una zona más curva en el centro, y en paracentral y periferia lo tenemos un poco más plano. Entonces podríamos hablar de una córnea que es prolata. Adicionalmente a eso, identificamos por la colorimetría que es una córnea que es asimétrica y que tiene una pérdida de la ortogonalidad. Ahora, específicamente en la región central, observamos que hay un encurvamiento. Ese encurvamiento no es, digamos, tan importante, con una diferencia de máximo 1,5 dioptrías con la zona paracentral, y nos llama la atención que hacia la región inferior sí notamos un encurvamiento pues pequeño, muy probablemente similar a la región central de 3 milímetros, que se evidencia solo pues como en esa parte inferior. Ese encurvamiento, a pesar de que es muy poco, pues también lo evidenciamos hacia la región vertical, lo que nos habla de ese pequeño astigmatismo que presentaba nuestro paciente a favor de la regla o con la regla. Si observamos el mapa paquimétrico, evidenciamos lo que habíamos identificado en la biometría. Realmente tenemos un corneal central thickness adecuado, no hay un adelgazamiento importante que podamos inferenciar en la parte central o en la parte paracentral. Entonces podríamos establecer que es una córnea con un grosor adecuado. Y si observamos el mapa de elevación anterior, evidenciamos que no hay elevaciones importantes en la región más delgada más allá de 10, y no evidenciamos elevaciones importantes más allá de 20 en la región central o en la región paracentral en el mapa de elevación posterior. No sé si de pronto alguno de los docentes o del público quiera hacer algún tipo de intervención en la parte de los mapas antes de empezar a hablar de los números o de las métricas. ¿Tienes el Sí, el mapa de los cuatro, el CLMIX? Sí, doctor. Ok, ¿tú ibas a intervenir, Gerson, perdón? sí, doctora, es Sí, que adelante. si si tú no supieras que ese paciente fue operado de cirugía refractiva previa, eh, ¿tendrías qué elementos te ayudarían de esa topografía, incluyendo la de los 6 mapas que mostraste ahora, que te hicieran pensar en qué tipo de cirugía le hicieron a este paciente? Sí, doctor, digamos que en términos generales es muy importante identificar cómo se encuentra la región central de la región paracentral, si se encuentra más aplanada o más incurvada de lo que se encuentra la región paracentral, hablando específicamente de los mapas. Eso nos daría una idea de pronto si de pronto se realizó una ablación para realizar un encurvamiento o un aplanamiento de la región central. Eso podría hablar de una intervención miópica o una intervención hipermetrópica, hablando específicamente de los mapas. También si yo veo que en la región paracentral se realizó un importante encurvamiento para poder aplanar la región central, eso también nos podría hablar de una ablación que se pueda realizar en este paciente. Y también es importante identificar en estos 6 mapas
cómo se encuentra la cara anterior de la cara posterior, específicamente en el mapa instantáneo tangencial. Recordemos que, digamos, las cirugías tipo LASIK, tipo PRK, pues pueden tener importantes compromisos de la región anterior, pero en esta cirugía, como la queratotomía radial, podemos tener compromiso tanto de la cara anterior como de la cara posterior. Eh, Perdón, Paul, sí, y en este caso en particular te hago la pregunta porque este fue un paciente que fue operado de queratotomía radial, ¿cierto? sí, doctor. Entonces no es la topografía clásica de un paciente que fue sometido a una cirugía radial, ¿no? Exactamente, Sí. doctor. Entonces, esto también, como el caso anterior de la semana pasada, es muy interesante porque si tú no sabes que este paciente fue operado de una cirugía, digamos, que te muestran la topografía, no la has hecho de microscopía, para mí aquí yo veo que es difícil uno identificar qué tipo de cirugía le hicieron a este paciente, ¿sí? Porque a pesar de ser radial, no es la imagen clásica de una queratotomía radial, donde uno generalmente encuentra unas córneas muy planas y una imagen de una córnea muy, muy oblata, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, por eso fue que te hice la pregunta. Entonces, aquí para mí es complicado, solo viendo las imágenes, por lo menos estas iniciales, identificar qué tipo de cirugía fue, porque no es una córnea muy plana, al contrario, tiene algo de prolata. Si tú ves la asfericidad, es una córnea que tiene una esfericidad negativa, Exacto. digamos, un poquito alta, pero no tan alta como para decir que es. Pasa los otros 6 mapas, por favor. Claro que sí, doctor. Tampoco esa está adelgazada, ¿no? Bueno, entonces porque en las queratotomías radiales no hay consumo de tejido, lo que hay es un cambio por las incisiones de la biomecánica de la córnea que hace que la córnea se aplane en el centro, ¿cierto? Y si tú miras cómo encontraste la esfericidad, por ejemplo, perdón, la aberración esférica. Sí, Doc. Digamos, respecto a la esfericidad, es una esfericidad que está negativa, o sea, que apoya la prolaticidad de la córnea, pero la aberración esférica, como lo observamos aquí, está positiva, es en 0,24. Esta aberración esférica positiva de pronto sería ese indicio de que el paciente sí pudo haber sido llevado pues, a una ablación miópica. Es como Pero mira que es Pero la una aberración aberración es normal. normal, Sí, correcto. adelante, Gerson, sí. Sí, es Eh, una aberración normal, ¿cierto? Lo único que vemos es la coma, ¿no? Mira que la coma horizontal está un Horizontal. poco alta comparada a la vertical. sí, Doc. Eh, entonces, ¿cuántas incisiones radiales tenía esta paciente? Que es importante, porque Esta paciente es mía, tiene 8 incisiones de queratotomía radial y 2 cortes en T superior e inferior. sí, Era pues es una cirugía maravillosa porque uno no ve, digamos, entreabertura de las incisiones ni quistes epiteliales, pero la clave de esto que está diciendo Gerson está en los mapas del CLMI. Los pones en el mapa instantáneo de curvatura anterior, empezando por allí. Si tú te fijas, la región paracentral tiene unas curvaturas, claro que es algo irregular, ¿no? Pero fíjate abajo, 45, 46,2, 44,4 y en el centro 43, o sea, hay un aplanamiento. Sin embargo, probablemente esta paciente no tenía una miopía tan alta, Exacto. probablemente alrededor de 4 y un astigmatismo, sí, no tan alto. Pero aquí se ve, y esto lo recalcamos en el mapa instantáneo, ¿sí? O tangencial, vamos a ver con más detalle lo que queremos ver, que a veces es confuso en el mapa de curvatura axial. Entonces, pero fíjese, más en la posterior, ¿no? Mira que sí, en la sí, posterior se ve en la como posterior es muy claro, esa Sí. rodilla abajo, ¿sí? Pero en el del anterior, fíjate que el poder central allí es 43 y abajo en el paracentro 46, ¿sí? Aplanadito en el centro y incurvado ahí como en la media periferia, pero obviamente en la posterior es muchísimo más claro. Bueno, normalmente en la posterior de estos pacientes con QR se ve como un patrón en rosetón, ¿sí? Acá
pues alcanzamos a ver como este encurvamiento inferior y allá arriba como dos elevaciones también. Sí, doctora, acá. Ujú. Así es. Pero la clave estaría allí, en esos casos donde sea pues como confuso, fíjense siempre en los mapas instantáneos, anterior y posterior, para poder ver como con más detalle qué ha pasado. Perfecto, doctor. Muchísimas Listo. gracias. Y lo que hablábamos de la coma horizontal en 0,46, un poco elevada. Bueno, pero el procedimiento probablemente generó un poquito más de aplanamiento a un lado que al otro, etcétera, pero en general es una córnea que se ve muy bien. Listo, continúa, Paul. ¿Alguna otra intervención? Bueno, Listo. adelante. Bueno, entonces, posterior a evaluarlo, la biometría y la topografía de nuestro paciente, se decide entonces llevar a cirugía de FACO baldío en el ojo izquierdo. En este caso, recordemos que el primer ojo había sido llevado a un target de monovisión para visión lejana, siendo el ojo dominante. En este caso era el segundo ojo, con un target de monovisión de menos 1,50. Se planteó entonces un lente como primera opción, un clareón de Alcon. El cálculo del ente, entonces no teníamos datos históricos, a pesar de que pues, identificamos aquellos cambios en la topografía, no teníamos esos datos previos, pero sí teníamos, gracias a las medidas del Galilei, los datos de la curvatura posterior. Entonces nos íbamos al algoritmo, aquellos métodos que podríamos utilizar estos insumos. Inicialmente, en el labio del con podemos identificar entonces las características de nuestro lente, pues deberíamos conocerlos antes de nuestro plan elegirlo, pero esta es una forma como de poder identificar no solo las características, sino las constantes que vamos a utilizar para los métodos y los procedimientos de cálculo. Hablando un poquito específicamente del lente, este es un lente acrílico de filtro amarillo con una óptica de 6 milímetros y con una corrección de aberración esférica de menos 0,2 micras. Adicionalmente a eso tenemos las constantes de manufactura o las constantes de la empresa y tenemos también las constantes optimizadas para el cálculo de la potencia del lente intraocular. En este caso me basé en las constantes optimizadas que nos ofrece el IO del con. Iniciamos entonces con Barry Trucay fórmula, en este caso utilizamos la versión no tórica, la versión regular, y ingresé los datos de nuestro paciente utilizando la constante optimizada que nos ofrece IODELCOM. Adicionalmente a eso nos pide los datos de la queratometría. Recordemos que es opcional en Barry Trucay adicionar los datos del LT y del Y2Y, que en este caso los adicionamos y posteriormente nos pide los datos de la curvatura posterior. Barretruque, recordemos, nos da la opción de ingresar datos o no ingresarlos. En caso tal de que no los ingrese, lo que hace es una predicción de los datos de curvatura posterior con los datos que ofrezco de curvatura anterior. En este caso, gracias a Galilei, teníamos los datos, entonces lo que se hace es tanto dar los datos del radio como los datos de la queratometría y también del Central Corneal Thickness en este caso. ¿Qué nos dice Barry Trucay en su versión no tórica? Nos dice que deberíamos utilizar un lente en un poder de 22 dioptrías con una refracción esperada de menos 1,36 con todos los datos ingresados. Adicionalmente a eso, realizamos la fórmula de Kane. Recordemos que la fórmula de Kane nos ofrece, a través de un algoritmo de inteligencia artificial y Big Data, no ingresar datos de curvatura posterior o datos posteriores. Entonces, lo que hace es, a través de unos datos normativos ofrecidos por esa misma inteligencia artificial y Big Data, calcular esos datos posteriores y solamente nos pide ingresar los datos de la keratometría e inclusive nos dice que es opcional ingresar la curvatura central el grosor central de la córnea y el grosor del cristalino que es el LT y CCT. Entonces en este caso los ingresamos y nos dice que deberíamos utilizar un lente de 21,5 dioptrías y con una refracción esperada de menos 1,61.
Si nos vamos hacia la fórmula de Ivo 2.0, en su versión normal, agregamos igualmente todos los datos de nuestro paciente, ingresamos los datos de la queratometría, nuevamente el LT y el CCT son datos que son opcionales que podríamos ingresar sí o no, ingresamos el target de refracción, que en este caso es menos 1.50, utilizamos la constante optimizada y nos da una opción de ingresar datos si tuvimos un LASIK o un PRK miópico previo. En este caso no tenemos los datos y tampoco es el caso de nuestra paciente. Sin embargo, Ivo nos ofrece una alternativa y es ingresar las mediciones o las medidas de la curvatura posterior. En este caso, nos ofrece un espacio en donde podemos ingresar a través de qué medio obtuvimos estos datos y dependiendo del sistema que nosotros hayamos utilizado, nos cambia los valores. En este caso, utilizamos Galilei, entonces nos permite ingresar tanto la curvatura más plana como la curvatura más curva de la cara posterior. Al calcular con la fórmula de Ivo, tuvimos entonces un ideal de 21 dioptrías, llevando a una refracción de menos 1.39. En este caso, entonces, vemos que hay una similitud en las fórmulas que vamos utilizando, no se alejan mucho de una 21 dioptrías, 20.5 dioptrías. Utilizamos entonces la fórmula de Hofer-QST. La fórmula de Hofer-QST, recordemos que nos da la opción de ingresar datos de los datos de la córnea posterior, siempre y cuando elijamos post-myopia LASIK PRK. Sin embargo, si nosotros no damos esta opción, pues no nos va a permitir ingresar los datos de la curvatura posterior. En este caso, no era el antecedente de nuestra paciente, sin embargo, quise hacer el ejercicio de seleccionarlo para que nos permitiera dejar ingresar los datos que habíamos obtenido a través de Galilei. Y adicionalmente a eso, si hay unos datos obligatorios, que son los datos biométricos, y entre ellos es muy importante recordar que la fórmula de Hofer-QST se basa entonces en aquella primera fórmula de Hofer 1, en donde se evaluó la constante PACD, que también la podemos encontrar en el labio del cono. ¿Qué nos dice? Un lente idealmente de 21.5 dioptrías con una predicción de refracción de menos 1.53. Nos vamos hacia Panacea en su versión de la aplicación que solo utiliza pues, el cálculo del poder. En este caso, con Panacea ya lo hemos utilizado en la, digamos, en la charla anterior, pero básicamente ingresamos datos tanto de la queratometría como la constante de nuestro lente, en este caso la constante optimizada. Ingresamos los datos topográficos o topométricos que nos ofrece, en este caso, la relación PA. eh, También podemos ingresar la esfericidad, en este caso de nuestro paciente, estos datos pues obtenidos exclusivamente de Galilei y también los datos de la biometría que yo los obtuve de aquí. Ingresamos todos esos datos biométricos, la longitud axial, ACD, el length thickness y la de nuestro paciente. Entonces, ¿qué nos dice Panacea? Básicamente nos ofrece que deberíamos implantar un lente de 19.28 dioptrías, pero recuerden que en Panacea no ingresamos los datos, sino que vamos moviendo la interfaz. Y para una refracción esperada de aproximadamente menos 1.48, Panacea nos recomienda un lente de 21.5 dioptrías. Entonces, Paul, aquí una sí, pequeña intervención. Siempre que se utilice Panacea, yo recomiendo, así el paciente no tenga un astigmatismo importante o así tenga un pequeño astigmatismo con la regla que uno dice, no, pues este paciente no es de tórico, siempre hacer el cálculo por el lado de tórico. ¿Listo? listo. Porque te va a dar un estimado final con la incisión que tú utilizas, lo que vas a inducir con ella, etcétera, cuál sería ese resultado final que obviamente también influye en el target refractivo, ¿no? Entonces, meterse siempre por allí y ver uno el estimado en el que va a quedar el paciente, eh, repito, aunque él no tenga astigmatismo previo. Ah, listo, doctora. Como para evidenciar de pronto el residual astigmático ¿Correcto? de nuestro paciente. Perfecto, excelente. Y el equivalente. Bueno, entonces la paciente fue llevada a esa cirugía, entonces a cirugía de lío, de fácuma de lío en el ojo izquierdo sin ningún tipo de complicación. En este caso se implantó el lente clareón, se eligió 21.5 dioptrías.
para una refracción posoperatoria de menos 1.25, una agudeza visual lejana al ojo derecho de 20/20, ojo izquierdo de 20/20 y agudeza visual intermedia 20/30 a ambos ojos. Entonces, evaluemos cómo se comportaban las fórmulas con esta paciente. Entonces, recordemos que estábamos frente a una refracción preoperatoria de -3, -0,50 por 175, un equivalente esférico de -3.25. Recordemos que nuestro target en este caso fue de menos 1.50 dioptrías y logramos una refracción posoperatoria de -1.25 dioptrías. Para la fórmula de Barrett-Truquet, entonces la refracción esperada era de -1 dioptría, con un error de predicción de -0.25. De Ivo fue de -1.73 dioptrías, con un error de predicción de 0.48. Para la fórmula de Kane, -1.61 dioptrías, con un error de predicción de 0.36 dioptrías. Para Hofer QST, una refracción esperada de -1.53 dioptrías, con un error de predicción de 0.28 dioptrías. Y para Panacea tenemos una refracción esperada de -1.48 dioptrías con un error de predicción de 0.23 dioptrías. En este caso, Panacea pues, se llevó los aplausos, logró el mejor error de predicción, que fue de 0.23 dioptrías, y Ivo pues, logró el mayor error de predicción, que fue de 0.48, con un error de predicción medio de 0.22 dioptrías. Entonces, básicamente, las fórmulas en general a todas les fue muy bien, no tuvimos pues como una fórmula que se alejó más allá de las 0.5 dioptrías y los cálculos en este caso para nuestra paciente específicamente fueron muy precisos. No sé si de pronto hay algún tipo de intervención frente a este caso para concluirlo. Ya, La sí, página de porque ASCARS, perdón, algo cortico. La página de ASCARS tiene también la opción de calcular pacientes con RK previa. ¿Esta paciente tenía esa paginita? ¿La revisaste? Doc, no la incluí allí, sí lo realicé. Específicamente me dio un mínimo de -20 dioptrías para un máximo de 21.5 dioptrías. ¿Y un Para promedio, su promedio. promedio de 21,5 o de 21? De 21.5, doctora. Ok. Sí, es importante pues tomar todas las herramientas que tengamos y particularmente esta página del IOL Calculation de ASCARS es bastante útil eh, porque le da a uno pues con base en todas las fórmulas que incluye el mínimo valor del lente, el máximo y el promedio. Bueno, Exacto, yo doctora. siempre suelo mirarlo y bueno, en otro paciente miraremos esa página incluida, pero se las recomiendo porque pues es una cosa que siempre debemos mirar. Adelante, Gerson, y discúlpame que sí, interrumpí. Paul, vos hiciste pronto el cálculo sin tener en cuenta que el paciente tenía cirugía refractiva. Eh, Porque de pronto, para ver qué tanto, no, digamos que la que se puede acercar mucho a este y cálculo fue la de Kane, doctor, que digamos no nos ofrece no dio datos mucho efecto, específicos de cirugía refractiva y la verdad es que fue muy cercano a los otros, muy cerca. Sí, muy y es cercano. por eso, porque la córnea, a pesar de que le hicieron esas incisiones radiales, de pronto no tuvo, aparentemente no hubo un impacto muy grande, ¿no? Sobre, por eso todas las fórmulas dieron como, va bien, digamos que en general las fórmulas cuando las córneas están muy normales, digamos, todas las fórmulas en general funcionan bien, ¿sí? Las variaciones son muy pocas como vimos acá, pero muy interesante porque fue un paciente que le hicieron 8 incisiones radiales y además le hicieron unas incisiones para corregir astigmatismo, ¿no? No es un caso muy típico, ¿no? Pero muy interesante. Esta es la excepción más que la regla, porque en esas cosas de queratotomía radial uno ve unas irregularidades y es bastante complejo el cálculo, ¿sí? Hay astigmatismos irregulares, además no son córneas estables, ¿sí? Entonces hay variabilidad. Esto es importante en los pacientes con queratotomía radial. La estabilidad refractiva se demora bastante, sobre todo si la cirugía pues ha sido un poco más traumática, se edematizan un poquito la córnea, las incisiones y el target final pues uno no lo observa sino hasta
algunas semanas después de la cirugía, ¿no? Hay que explicarle eso muy bien al paciente antes de operarlo. Es uno de los casos de más difícil cálculo, las queratotomías o las cirugías incisionales. Y el paciente tiene que tener conocimiento de esta dificultad y que uno no puede, pues, llegar a una predicción muy cercana de lo que uno quiere. Paul, Exactamente. vos sabes digamos, ¿cuál sería el error biométrico o más frecuente en estos pacientes que fueron sometidos a este tipo de cirugía? Si uno no tiene en cuenta qué fue lo que le hicieron, ¿qué esperarías que pasara en ese paciente? Sí, pues digamos que el error biométrico es enfocado como en el poder corneal en este caso. Si pues uno esperara que se aplanara la córnea en el centro, pues digamos que los biómetros y las fórmulas de tercera generación, pues pensaría que la cámara anterior es estrecha. Y en este caso, pues tenemos una cámara anterior que es normal o que puede ser inclusive amplia con una córnea que es aplanada. Pues no es el caso de la paciente, ¿cierto? Pero digamos que uno buscaría que en la queratomía radial el centro de la córnea estuviera aplanada. Entonces, eso pues va a producir un error no solamente en el poder de la córnea, sino que también puede subestimar el cálculo del poder del lente residual. Este paciente va a terminar al final pues, de la cirugía con un error hipermetrópico residual. Correcto, o sea, esos pacientes quedan es hipermétropes, ¿sí? Exacto. Entonces, por eso siempre cuando uno hace los cálculos en estos casos, pues uno debe tener más la tendencia a que ese paciente, equivocarse hacia la miopía y no hacia la hipermetropía, porque lo más frecuente es que estos pacientes se queden hipermétropes, de +3, de +4, ¿sí? Correcto. Que no es pues, lo deseado, ¿no? Aquí hay una pregunta de la doctora Ángela Pajardo, que dice, en el caso de queratotomía radial, y si esta tuviera mayor impacto en la topografía corneal, ¿cuál es la fórmula que ustedes prefieren para el cálculo del lente en esos pacientes? Pues como ves acá, Angelita, no hay una fórmula especial. Uno tiene que agarrarse de todas estas opciones. La página de ASCAR, repito, metiendo los datos, los máximos que uno pueda, le da el estimado con diferentes fórmulas y luego el promedio, además de la aplicación de todas estas que estamos haciendo el ejercicio, ¿sí? Panacea y todas las que estamos describiendo. Así que no hay una fórmula especial. eh, Me, Esa me, sería me, la respuesta, ¿no? me puedes Adelante. mostrar, hola, ¿me puedes mostrar, porfa, la imagen de la topografía? Un momentico. Claro que sí, Muéstrele los mapas del CLMI. sí, doctora. Ya. Acá, doctora. Ajá. Sí, ahí. Esta paciente tuvo una queratotomía radial y astigmática 30 años atrás y les decía que es una pues, queratotomía perfecta en el sentido de que el efecto se logró y ella me dice que ella quedó hemétrope y luego, bueno, se miopizó por la catarata, etcétera, pero una cirugía que se mantuvo estable en el tiempo, que tampoco es lo que uno normalmente ve en las queratotomías radiales, en donde se genera una hipermetropía consecutiva por aplanamiento progresivo. Ella se mantuvo estable en el tiempo, así que pues tal vez esta, sí podemos saber que es una queratotomía radial, por supuesto, pero no es lo más común. Sí, lo que pasa es que topográficamente uno ve que no, eh, el impacto de las queratotomías no generó una irregularidad muy grande, lo cual significa que los cortes no llegaron hasta a veces uno ve 90% de profundidad. Si uno viera esto en un OCT, posiblemente no llegó a más del 70%, 60%. Por eso uno ve cómo no ve los codos de encurvamiento en cada zona donde deben estar los cortes. El mayor impacto se ve cuando hicieron la arqueada, no más. La arqueada la hicieron más profunda, pero no los codos de encurvamiento de cada corte, por eso posiblemente
Tiene una córnea poco irregular y las fórmulas funcionan bien, casi todas. Correcto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Continuemos entonces, Paul, con el siguiente caso. Perfecto, doctora. Bueno, vamos a avanzar entonces al siguiente caso. Este caso es el cálculo de un poder de lente intraocular posterior a una queratomileusis miópica. Entonces, llega nuestro paciente al consultorio el 24 de marzo del 2023, una paciente femenina de 74 años que asiste a su control oftalmológico. Como antecedente personal importante, una paciente hipertensa, controlada, con adecuadas cifras, y tenía antecedente entonces de una cirugía refractiva de queratomileusis miópica que fue llevada a cabo en 1992, es decir, hace 31 años. Esta paciente, adicionalmente a eso, tenía FACO más lío del ojo derecho, donde se le había implantado un lente SN60AT de 20.5 dioptrías. Esto fue en el año 2010, es decir, hace 13 años. Entonces, partimos entonces de estos dos antecedentes importantes en nuestra paciente. Al examen físico oftalmológico, tenemos una agudeza visual lejana sin corrección en ojo derecho de 20/100 menos 2 y ojo izquierdo de 20/50 menos 2. A la biomicroscopía en el ojo derecho, pseudofaquia normal, queratomileusis miópica, y en el ojo izquierdo, queratomileusis miópica, y tenía dos cruces de esclerosis nuclear. La tonometría en el ojo derecho se encontraba en 14 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo de 12 milímetros de mercurio. Sin embargo, reportaba en la historia que en ambos ojos se encontraban miras irregulares en donde era difícil la contactación de las mismas. Se hace entonces un diagnóstico de catarata en el ojo izquierdo y de pseudofaquia en el ojo derecho. Se da la orden para FACO más lío en el ojo izquierdo y se solicita topografía Galilei, biometría, recuento de células endoteliales y valoraciones prequirúrgicas. En este caso, recordemos que la cirugía previa había sido pues, hace varios años atrás, entonces se requirieron todos los estudios nuevamente. Entonces, evaluemos para este caso la refracción preoperatoria de nuestra paciente. La refracción preoperatoria de nuestra paciente del ojo derecho era de menos 3.25, menos 0.75 por 107 grados, con un equivalente esférico de menos 3.625. Estamos hablando aquí de un astigmatismo miópico que se encontraba a favor de la regla, en contra de la regla, perdón. Tenemos un ojo izquierdo que tenía más 2.50 menos 0.75 por 90 grados. Igualmente un astigmatismo contra la regla con el equivalente esférico de más 2.125. La agudeza visual lejana en el ojo derecho era de 20/25 menos y en el ojo izquierdo de 20/40 menos. La queratometría Bausch-Lomb, entonces en el ojo derecho estaba la córnea, la curvatura más plana 42.62 por 74 grados y la más curva 43.37 por 164 grados. Y el ojo izquierdo tenía una curvatura más plana, los 38.67 por 60 grados, y la más curva a 39.75 por 150 grados. Esto que se acoplaba pues, a la refracción preoperatoria que habíamos encontrado en nuestra paciente. El recuento de células endoteliales se encontraba normal y en el OCT de mácula notábamos entonces en ambos ojos una corioidopatía miópica, estafiloma posterior y atrofia macular, esto para ambos ojos, para los dos ojos. Evaluemos entonces la biometría de nuestro paciente, específicamente la biometría del ojo izquierdo que iba a ser intervenido. Entonces nos encontramos con una longitud axial de 26.24. Ya de por sí nos estamos enfrentando a un ojo largo, que podríamos caracterizar como un ojo largo. Teníamos un corneal central thickness de 503, un grosor corneal central que podríamos hablar del límite inferior, no muy grueso, no muy delgado, el límite inferior, un ACD 3.66 con LT de 4. Si hacemos la suma de ACT más LT, tendríamos más o menos 7.66, lo que se encuentra entonces en una profundidad que podríamos considerar como normal. Si nos vamos a las queratometrías, tenemos la más plana 36.69, 58 grados, y la más curva 37.40 por 148 grados. Con una media de 37.04, estamos evidenciando entonces unas córneas muy planas, podríamos considerar como muy planas,
lo cual contrasta con la longitud axial y la profundidad de la cámara anterior de nuestro paciente. Y adicionalmente a eso tenemos un Y2Y de 12.08. Entonces, ya aquí en esta biometría podemos identificar ciertas características, hacer un análisis. Tenemos un ojo largo que, digamos, está en concordancia con la profundidad de la cámara anterior, pero que discrepa importantemente entonces de las curvaturas corneales, que las encontramos bastante planas. No sé si de pronto alguien quiere hacer una intervención con respecto a esta biometría antes de pasar a la topografía. Sí, yo quisiera decirte que Sí, doctora. precisamente el segmento anterior es anormalmente pequeño para esta longitud axial. O sea, o sea que es un ojo puramente longitud axial que no tiene una catarata avanzada. ¿Me entiendes? Sí, doctora. Perfecto. Correcto. Yo aquí intervengo, esta es una paciente mía también. Esta paciente tuvo una queratomileusis miópica por una miopía de, me decía ella, alrededor de 12 o 13 dioptrías. La operaron en la clínica Barraquer y luego desarrolló pues una catarata en el ojo derecho. También la operaron allá el primer ojo y ella quedó con una miopía residual como de -3, un equivalente esférico como de -3,5, -3,50. El problema es que el otro ojo que tenía una catarata no tan avanzada, exactamente tenía 2 cruces de esclerosis, tenía una hipermetropía que la enloquecía, esa antimetropía de -3,5 y +2,5 del otro ojo, pues ella es una lectora incansable. Entonces me decía, yo no puedo vivir así, no, obviamente pues ningún lente aéreo le servía porque pues no se podía dar esa fórmula completa, etcétera. Entonces, la apreciación de Jime es correcta, no era una catarata avanzada, pero fíjense entonces el caso y pues eso llevó a la decisión quirúrgica. Y un reto muy grande. Sigue y Eh, vamos viendo el desarrollo. Paul, perdón, yo con intervención. Paul, vos sabes cómo era la técnica de queratomileusis, porque es interesante Sí, saberlo, ¿no? ¿Qué era lo que realmente, buscaba? doctor, no la conocía antes de este caso, pues me pareció muy enriquecedor como conocerla, empecé a buscar. Básicamente lo que yo estuve leyendo y observando en videos es que era una técnica que se basaba en 2 cortes. Inicialmente se hacía un corte, ya sea por queratómetro manual o por automatizado, en el manual de 240 a 360 micras, en el automatizado 120 y 160 se hacía completo, ese lentículo se llevaba pues como una superficie de conservación y luego se hacía un nuevo corte o un nuevo lentículo que era de grosor variable. Más o menos decía pues en los escritos que estuve leyendo que se modificaba una dioptría por más o menos 12 a 14 micras de grosor que se retirara de la córnea. Se hacía entonces ese corte y se desechaba y nuevamente el primer lentículo que se había tomado se posicionaba en la córnea y se suturaba a la córnea. Más o menos, doctor, eso fue lo que leí de la técnica de queratomileusis. Gerson, sí. Sí, es que es una técnica muy bonita que pues, digamos, la inventó el doctor Barraquer. Era básicamente para esos casos de pacientes altos miopes, que no, digamos, que tenían cristalino claro y que pues pues, no se les debía retirar el cristalino, no habían lentes fácicos como los tenemos hoy en día, y no eran candidatos para una radial o una cirugía refractiva con láser, que en esa época pues no se contaba pues con la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces lo que hacía el doctor Barraquer era como una adición de tejido para tener esa alternativa de modificar posteriormente ese lentículo nuevo que ponía y intentar corregir la miopía tan alta de ese paciente, como en este caso, ¿no? Entonces una cirugía muy, muy bonita para la época. Y bueno, he tenido la oportunidad de ver algunos casos, algunos del doctor Ruiz de Bogotá, discípulo del doctor Barraquer también, y
Y era interesante saber, pues, porque como vas a hacer un cálculo, qué fue lo que se le hizo a ese paciente, porque no es muy común recibir este tipo de pacientes con este Eh, tipo de cirugía, ¿no? Correcto, no, no es común y es un reto bastante difícil de asumir. Estos lentículos que se sacaban se metían a un criolato, se congelaban y se tallaban. Sí, esa fue la técnica original del doctor Barraquer y se tallaban, pues dependiendo, usualmente se hacía más para miopía, o se hizo más para miopía, se diseñó para esto. Se congelaba, se tallaba ese lentículo para disminuir el grosor central, ¿sí? Para restar poder refractivo a la córnea y luego se suturaba. Es una belleza cuando uno ve esas córneas, como ese acople se ve perfecto, esos puntos yo creo que los quitan como los quitaban muy temprano, porque obviamente esto nunca más se ha hecho, y ni siquiera se ve la seña de los puntos, es muy, muy bonito el procedimiento y mira, se lograban correcciones muy importantes. Pero también es muy difícil el cálculo luego de estos pacientes porque son unas córneas que pues tampoco son muy regulares. Ahora nos vas a mostrar las topografías y no es fácil afrontarlas. Muéstranos entonces el resto Sí, del caso. claro que sí, doctor. Entonces ahora vámonos específicamente ya a la parte topográfica. Logramos entonces obtener en esta paciente la topografía Galilei. Inicialmente veamos los colores y luego los números. Entonces, si nos vamos al mapa de curvatura axial anterior, identificamos entonces un importante aplanamiento en la región central que inclusive sobrepasa los 3 milímetros centrales de la córnea. Este aplanamiento, en contraste con la región paracentral, puede tener hasta 5 o 6 dioptrías de diferencia. Para la descripción inicial de la córnea podríamos hablar, es una córnea que tiene un aplanamiento en contraste con su región paracentral y periferia, entonces estaríamos hablando de una córnea oblata, podríamos considerarla como asimétrica por el patrón colimétrico que estamos observando. Y adicionalmente a eso, entonces, ya específicamente hablando del color, entonces vemos ese importante aplanamiento, vemos cifras de 36.1, 38.4, perdón, y con cifras en paracentral de 43, 44, y adicionalmente a eso, entonces evidenciamos el importante aplanamiento que se hizo allí. Si nos vamos hacia el mapa paquimétrico, evidenciamos entonces cómo la parte central, los centrales 3 milímetros se ven un poco más adelgazados que la región paracentral. Sigue siendo una córnea con un grosor adecuado o no está importantemente adelgazado, pero sí se identifica entonces esa diferencia entre el centro y la periferia. Y adicionalmente a eso, en los mapas de elevación, el mapa anterior, entonces identificamos cómo se produce esa curvatura en toda la región paracentral, que inclusive hay zonas que sobrepasan las 20 micras, 14, 18 micras, en esta zona que se estoy señalando, que nos habla entonces de esa porción incurvada en la región paracentral. Y en la región de elevación posterior, pues identificamos también unas porciones, específicamente en esa región ya paracentral, media periferia, de menos 20, menos 32 hacia la región superior e inclusive hacia la región inferior de hasta menos 20. No sé si de pronto alguna intervención frente a los mapas antes de hablar de las métricas. Pues en ese mapa de curvatura, aunque como sabemos no es el más apropiado, luego nos vamos Sí, a ir al mapa tangencial. Tú allí ves un procedimiento de ablación miópica, la que sea, si no tienes historia, muy bien centrado, ¿sí? Con una zona óptica pequeña y que tiene, digamos, aquí tenemos 38 en el centro, es que está sobre la cruceta como 38, sí, doctora, 38.1 creo que dice allí. Ujú. ajá, y 44, o sea, pues es un aplanamiento importante. Allí es difícil como estimar medidas, pero por lo menos de 6 a 8 dioptrías. Sí, Ya doctora. sabemos por historia que fue mucho más.
Eh, Eso que has dicho, pues de resto es lo que has comentado, ¿no? Bueno, Perfecto. continúa. Si nos vamos a las métricas, entonces evaluemos un 5K de 38,73, lo que nos habla de una córnea curva, una asfericidad de 3,76, una asfericidad pues, positiva, lo que nos habla entonces de una córnea oblata, con un radio PA de 0,72, es decir, un radio que está considerablemente disminuido. Recordemos un aproximado de 82,2, entonces lo encontramos como disminuido. El corneal central thickness está en 514, que es adecuado con lo que vemos en el mapa. Y tenemos entonces unos mapas o unas cifras de asimetría que se encuentran en rangos de normalidad. Si nos vamos entonces ya a esta segunda parte de la topografía, en la zona de los 6 milímetros, encontramos un RMS, una alteración de las aberraciones totales de 2,02. Tomando una cifra como de 0,5 la normalidad, evidenciamos que están pues, bastante alteradas. Y adicionalmente a eso, si nos vamos entonces al polígono de Zernike, evidenciamos este triángulo inferior, identificamos entonces una aberración esférica que se encuentra muy positiva en 1,88, y adicionalmente a eso vamos a hacer las cifras de curvatura posterior, identificamos la curvatura más plana menos 6,25, 178, y la más curva a menos 6,56 con 88 grados, siendo esta la más curva, con una esfericidad de la cara posterior de 0,13. Bueno, de pronto alguna intervención frente a este apartado. Continúa con los siguientes Sí, claro mapas. que sí. Y nos vamos entonces ya a los mapas instantáneos, tangenciales. Tenemos entonces inicialmente un CLMIX en rangos de normalidad, 0%, y nos vamos entonces ya a evaluar, ya hicimos un análisis de la curvatura axial anterior, observemos entonces el mapa instantáneo anterior de la curvatura anterior. Vemos entonces cómo se da un importante incurvamiento en esa región paracentral. Inclusive llega un punto que es el que encontramos en este círculo de hasta 53,4 dioptrías, y observamos esa región central con un importante aplanamiento de 37,1, con una consiguiente, digamos, incurvación que llega hasta 43, 46, y ya un importante incurvamiento en la región paracentral de hasta 53,4 dioptrías, que es lo que vemos en este mapa instantáneo de curvatura anterior. Hacia el mapa, Correcto. ¿sí? Ahí es muy claro pues el efecto de lo que se hizo y resaltado en este mapa instantáneo. A pesar de que hay un aplanamiento importantísimo, fíjense cómo tratan de hacer como una zona de transición relativamente menos abrupta. Ujú. Bueno, aunque considerando que es una técnica de 20 o mucho más, 30 años atrás, pues era una maravilla, ¿no? Sí, yo Perfecto. creo que no más que decir aquí, muy claro en los mapas instantáneos anterior y posterior el efecto de aplanamiento central y relativo encurvamiento paracentral que dan el efecto refractivo. Perfecto, doctora. Bueno, entonces la paciente fue llevada entonces a cirugía de faco malioco izquierdo. En este caso era el segundo ojo. Recordemos que el anterior había sido ya operado hace ya más de 10 años, 13 años. En este caso se escogió entonces un IQ tórico. No teníamos datos históricos desafortunadamente, pero sí teníamos medidas reales de la curvatura posterior. Entonces, en este caso, nuevamente nos vamos hacia la página de IOL-CON, donde evidenciamos las características del lente IQ tórico. Simplemente para recordarlos, porque ya lo habíamos hablado en la sesión pasada, es un lente acrílico con filtro amarillo,
con una óptica de 6 milímetros y con una corrección de aberración esférica de -0.2. Y aquí tenemos entonces las constantes optimizadas, que fue las que tomé para los cálculos. Si nos vamos a Barré-Truquet tórico, entonces recordemos que nos pide o nos permite ya ingresar, en este caso vimos la versión no tórica en el pasado caso, aquí ya vemos la versión tórica. Aquí nos permite ingresar todos los datos biométricos, incluyendo los ejes para tanto el más plano como el más curvo. Aquí ya nos pide entonces ingresar el astigmatismo inducido por el cirujano, que en este caso por normograma utilicé 0.16 y la localización de la incisión 110 también por normograma. Nos permite ingresar de manera opcional el LT y el Y2Y. Y adicionalmente a eso ingresamos la constante de nuestro paciente, que en este caso la optimizada es 119.04. Aquí también un apartado un poco más pequeño nos permite ingresar los datos medidos de la curvatura posterior, los datos de la cara posterior. Miren que aquí hay una opción también de datos predichos, entonces si nosotros seleccionamos esa opción, básicamente o automáticamente por nomograma nos va a dar entonces los datos de la cara posterior, pero en este caso serían predichos. Si hacemos como el análisis de este paciente y le damos calcular, nos dice que deberíamos utilizar un lente de 25 dioptrías, un T3, para una refracción esperada de -0.55, para un eje de 160, un lente ubicado a 165 grados, para un residual astigmático de 0.11 a 165 grados. Entonces, eso es lo que nos ofrece en este caso Barré-Truquet. Si nos vamos hacia la forma de Ivo en su versión tórica, nos pide también los datos de la biometría. En este caso ya nos pide que ingresemos los ejes. Sigue siendo opcional LT y CCT. Obtenemos el target de refracción, los datos del lente. Y en este caso, recordemos como en la parte no tórica, también nos permite ingresar todos los datos que obtengamos de las medidas de la córnea posterior. En este caso, ingresamos los datos de las curvaturas de las queratometrías con sus respectivos ejes. ¿Qué nos dice Ivo? Ivo nos dice que deberíamos utilizar un lente de 23 dioptrías para una refracción esperada de -0.59. Entonces ya se ve una diferencia importante con respecto a Barré-Truquet. Y observamos que el residual astigmático sería de -0.01 a 165 grados. Sin embargo, a pesar de la diferencia del poder, observemos que la toricidad, el eje es el mismo que nos ofrece Barré-Truquet. Si nos vamos a Kane para observar entonces una fórmula que no nos permite ingresar datos de la cara posterior o del procedimiento pues, refractivo que tuvo nuestro paciente, córneo refractivo. Entonces ingresamos los datos queratométricos, ingresamos los datos opcionales del LT y el CCT, ingresamos, en este caso nos dice que debemos ingresar tanto el astigmatismo inducido por el cirujano como la incisión, y nos dice que deberíamos utilizar un lente de 22 dioptrías para una refracción esperada de -0.68 y idealmente deberíamos utilizar pues, un lente T2 y nos dice que la toricidad, pues el lente debería estar ubicado a 166, muy similar a lo que nos dicen las dos fórmulas anteriores. Si utilizamos entonces, en este caso, Panacea, Panacea en su versión tórica, entonces debemos ingresar una importante cantidad de datos. Como nos mencionaba la doctora, entonces deberíamos utilizarlo en todos los lentes de esta versión, que es un poco más completa. Entonces, en este caso, ingresamos los datos de la córnea, del poder de la córnea anterior con su respectivo meridiano más plano. Tomamos los datos reales que obtuvimos del Galilei para las características de la córnea posterior. Panacea nos permite seleccionar un normograma para dar unos datos pues, normativos de cara posterior en caso tal de que no tengamos los datos de la cara posterior. Ingresamos también el astigmatismo inducido por el cirujano y el eje y todos los datos biométricos, tanto la longitud axial, y nos permite también ingresar la proporción PA, que también nos la ofrece Galilei, la profundidad de la cámara anterior y el grosor de cristalino, que también ingresamos allí. ¿Qué nos dice entonces Panacea? Panacea nos recomienda un lente de 24.81 dioptrías. Recordemos que vamos moviendo según lo que requerimos. Para requerir más o menos una refracción esperada de 0.12 dioptrías, deberíamos utilizar un lente de 25 dioptrías de poder. Bueno, también es importante recordar que no solamente Panacea nos pide la relación PA, sino que también nos pide la esfericidad,
que es una diferencia importante que tenemos frente a las otras fórmulas y que tal vez sea el más importante diferenciador de esta fórmula, que es en incorporar la esfericidad y la relación de la PA en esta fórmula. Y además nos dice que deberíamos utilizar el cálculo del lente, un T3 y a un eje de 163 dioptrías. Realizamos entonces, en este caso, la página de ASCARS, ingresamos todos los datos, en este caso no teníamos desafortunadamente datos previos a la cirugía refractiva, pero sí ingresamos todos los datos de las queratometrías e ingresamos también las constantes. Hay un dato, recordemos que ASCARS nos pide también unos datos específicos dependiendo de yo dónde esté realizando mis biometrías o mi tomografía y mi topografía. Entonces, si de pronto estoy utilizando Pentacam, si estoy utilizando Atlas, si estoy utilizando Torni, etcétera, puedo ingresar esos datos específicos. En este caso, para Galilei nos pide el dato de TCP2 y también pues lo ingresé para poder hacer como el ejercicio académico. ¿Qué nos dice entonces esta página? No tenemos datos previos, pero sí los datos actuales. Un Chamas de 24.46 dioptrías, un Haigensel de 24.54, para la fórmula de Galilei 21.50 y para Barry Trucay no history de 23.46. El promedio de todas las fórmulas que realizó la página de ASCAR sobre la aplicación de ASCAR fue de 23.42 dioptrías, utilizando un mínimo de 21.20 dioptrías y un máximo de 24.54 dioptrías. También utilicé entonces la fórmula de Hofer-Killick. Perdón, Paola, Sí, perdón, doctor. Julio, devolvete un momentico los de ASCAR, sí, por Acá, favor. doctor. Mira que hay una variación importante, no sé, es que cuando usamos el dato del Galilei, que se toma del mapa del poder total de la córnea, uno esperaría que fuera mm, mejor el resultado, y a mí siempre, casi ya no estoy usando ese parámetro porque siempre me da muy diferente. Es algo que yo he discutido con el doctor Carlos Arce y él me decía que usara el TPCO central. Sin embargo, yo lo sigo usando y me da muy diferente. Y tú ves ahí que devuélvete, no sé dónde aparece, donde se discrimina, ¿no? Acá, doctor. Cada uno. 56.57. Sí, sí. Y si tú miras hacia el resultado final, lo que da cada una de las fórmulas de Haggis, L, Chalmers, ¿sí? Eh, creo que no está, no lo pusiste, no se ven, pero van muy diferentes. Siempre Galilei me ha dado muy diferente. No sé cuál es la experiencia de la doctora Acevedo, la doctora Núñez, porque yo Sí, ya no lo estoy utilizando por eso mismo, porque me da muy diferente, hasta de 3 dioptrías, 4 dioptrías. como lo vemos Hay allí. algo ahí que no. Sí, Sí, exactamente. sí, Yo- el problema ahí, que en algún momento lo hablé con Mitch Weicker y con Lee Wang, es la fórmula que están usando, no es el poder de la córnea el del problema, sino la regla la fórmula que están usando para sacar ese dato, porque Galilei en sí tienes un poder, pero no tiene una fórmula, y ahí te está dando un poder de lente con una fórmula basada como lo hace Warren Hill, es con el doctor Hill, es con basado en SRKT, entonces se va a equivocar siempre. Perfecto, doctor. Que en teoría no lo deberíamos usar, ¿no? Porque no. Exactamente, eso así como dice ahí Galilei, no lo deberíamos usar, pero si te devuélvete al anterior, porfa. Sí, doctor. O sea, lo que están viendo ahí es que las demás fórmulas usaron el poder del Galilei. O sea, no debemos usar donde dice Galilei, pero sí es bueno el poder del Galilei porque mire, pasa la siguiente. Por ejemplo, ahí Chamas te está diciendo 24, Jai Giselle te está diciendo 24, que eso no es tan loco como un 21. Ujú. Y ese poder y esa fórmula sale, lo que no debemos usar es donde dice Galilei, porque el problema es la regla biométrica que están usando. Ya que Galilei lo toma como si fuera un paciente con córnea virgen. Galilei lo toma, sí, o sea, porque es que Galilei no tiene una fórmula. Ujú.
Galilei no tiene fórmula. Galilei es un poder de una córnea y el poder de la córnea que ahí hemos metido, pues lo está usando Chama, ahí Gisele, el Barretrucá, lo está usando el poder que uno le está metiendo, pero el problema es la fórmula biométrica, que eso sí es un problema, Lo que porque, sí se puede, perdón, sigue Jimena. no, no, pues claro, no, ya terminé, pero es eso, el problema es la fórmula, no el poder. Lo que yo sí hago es coger ese resultado del Manpower Total, es cogerlo y ponerlo en el biómetro para hacer un cálculo convencional, por ejemplo, con Barrett. Y eso sí me da algo más cercano a lo esperado. Eso sí puede Lo hacer. que pasa es que aquí el TCP sí está optimizado en esa fórmula de Barrett-Trucá, pero si yo lo voy a usar, o sea, yo tengo que usar lo que me diga el biómetro, o sea, si estoy usando el Argos, como está el Argos, porque Barrett lo ha optimizado. De hecho, el Galilei, que yo participé en la optimización y trabajé con el doctor Barrett, es que el Galilei ya tiene el Barrett incorporado en su biómetro. Y ustedes, María Mercedes, se lo he mostrado y lo hemos impreso y tiene también la fórmula tórica. Más bien de ahí, ahora que llegue el Galilei nuevo, sí lo pueden pedir y lo pueden optimizar. Trae la fórmula de Oculix. No, 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 este no lo va a tener. no, 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 es Barrett, Barrett. O sea, uno habla del biómetro y está el Barrett ya ahí, ya va, viene con el Incluido. Barrett. O sea, y te imprimen la hoja, te sacan la toricidad y no se llama Barrett Trucá porque Barrett para el Galilei lo optimizó. ¿Por qué? Porque como él para el Galilei está tomando la cara posterior real, entonces él la optimiza porque como sabemos el panacea no tiene panacea por refractivo o no por refractivo. ¿Por qué? Porque simplemente está tomando todos los valores reales, entonces no necesita hacer ajustes en ninguna parte de su regla biométrica. Para el Galilei es lo mismo. Él está tomando todos los valores y lo ha ajustado. Entonces, pues cuando llegue nuevo lo pueden pedir biometría con el Galilei y les va a salir el barre real con todo optimizado. Excelente. Otra pregunta de provecho, Jimena, es el PA que nos está dando el Galilei anterior, que se fue. Yo sigo usando, yo para el Panacea tomo los datos de, directamente de los mapas del radio anterior, radio posterior, porque el PA que me está dando arriba, encima de al lado de la esfericidad, no me coincide. ¿Eso tiene una explicación o no sé si ha sido la experiencia de ustedes o yo Pues sigo tocaría usando? revisarlo porque eso te sale automático sobre los radios. O sea, te sale Sí, automático. Lo que pasa es que si de pronto da 71 y Redondea. 90 y lo redondea, Sí, lo redondea. redondea. Él lo redondea, él no te da como 71.99, 71.80. No, él lo redondea. Eso sí lo hace. Yo tomo los radios directamente como tú, pero precisamente porque lo redondea, no porque es diferente, sino porque aproxima pues ese valor y uno El prefiere irse porcentaje. al... Exactamente, Sí, pero realmente entre un muy 71.80 parecido. y un 72 no te va a hacer diferencia. ¿Me Sí. entiendes? Pues, si te diera 82 y 79, ahí sí hay diferencia, o si te diera 82 y 88, ahí sí hay diferencia, pero realmente no hay diferencia significativa a la hora del cálculo del lente. Correcto. perfecto. Muchas Eh, gracias. Otra cosa con respecto al caso es que yo a esta paciente le hice biometría, no teníamos el Argos en este momento, esto fue un poquito más temprano en este año. Le hice con el Lenstar, le hice con el IO del Master 500 que tenemos acá. Esa paciente había consultado a Barraquer para operarse el segundo ojo. El primer ojo se lo operó la doctora Carmen y ya tenía como un estudio prehecho de exámenes, ¿sí? Pero ella cuando ya tenía los exámenes en la mano dijo, no, yo me quiero operar en Cali y Dios mío. Entonces yo tenía el poder del IO del Master 700 que tienen allá, yo tengo el OPD, entonces cotejé todo esto
Y bueno, ahorita vamos a seguir en el caso y me eché la bendición porque realmente es mm, muy complejo. Y lo que hablaba Gerson hace un ratico, en estos pacientes con ablaciones, sea por el método que sea, miópicas, tienden a hipermetropizarse, ¿sí? En este caso, la paciente en el primer ojo había tenido un resultado de -3. No sé cuál sería el target, probablemente era un target miópico, pero no tanto. Eh, y la idea de la cirugía era que esa antimetropía ya la estaba matando. Entonces, yo quería dejarla del lado miópico, pero digamos lo más cerca de la metropía, ¿no? Por eso el target que me propuse como de un -0,50, -0,75. Básicamente lo que incluí en la fórmula fue -0,50. Bueno, Y otra continúa. cosa es uno ver de pronto el resultado que tuvo, porque en el primer ojo ella quedó miope de -3 y poco, ¿no? Entonces, Correcto, pero no sabemos cuál fue el target que se intentó. Ujú. Y a mí me si daba, tuviéramos, pues, claro, a mí me daba si pena tuviéramos tenido la preguntarle a la biometría doctora. previa, ¿no? Claro, claro. Sí, no me dio como pena porque la verdad no sé cuál fue el target intentado y lo que se obtuvo. Obviamente esto nos hubiera servido muchísimo. Ya habíamos comentado que el primer ojo puede ser el maestro hasta cierto punto del segundo, importante, pero en este caso pues no teníamos ese dato. Continúa, Paul. Tenemos unos minutos para terminar entonces el caso. Listo, doctora. Nuevamente apliqué Hover QST, pues que era como la importante aplicarlo para todos los casos. Obtuvimos un 22,5 dioptrías para un predicho de -0,44. Nos dice que utilicemos un T2 con un residual astimático de 0,16 a 153 grados y nuevamente nos dice que a 153 grados. La paciente fue llevada a cirugía, se implantó un IQ tórico, en este caso de 25,0 dioptrías, a 165 grados con una refracción posoperatoria resultante -0,50 dioptrías. Entonces recordemos que la refracción preoperatoria era de más 2,50 -0,75 por 90 grados contra la regla, para un equivalente esférico de más 2,125 con una refracción posoperatoria de -0,50. Aquí tenemos el resumen de las fórmulas. Barrett-Truquet, una refracción esperada de -0,55 para un error de predicción de 0,05. Ivo de -2,06 para un error de refracción de más de 1,5 dioptrías. Kane con -2,98, más de casi 2,5 dioptrías de error de predicción. Panacea con una refracción esperada de -0,12 dioptrías para un error de predicción de -0,38, menos de 0,5 dioptrías. Y Hofer QST de -2,29 con un error de predicción que llega casi hasta las 2 dioptrías. En este caso, pues el mejor fue Barrett-Truquet con un 0,05 dioptrías de error de predicción y el peor fue Kane con casi 2,5 dioptrías de error de predicción, con un error de predicción en medio de 1,1. Entonces aquí finalizamos el caso. Básicamente podríamos identificar que, a diferencia del primer caso que tuvimos en esta sesión, hay una heterogeneidad en los errores de predicción en este caso. Hay fórmulas que fueron muy acertadas, como la fórmula de Barrett-Truquet, no history, y la fórmula de Panacea, y fórmulas bastante acertadas como la Hofer QST, como la fórmula de Kane, inclusive la fórmula de Ivo. Y si nos basamos entonces en la predicción que nos daba Galilei, pues podríamos encontrarnos hasta una diferencia de 3 dioptrías en este caso para nuestra paciente. Entonces nos habla de cómo hay un cambio importante y se presenta una No, heterogeneidad importante en este caso para las fórmulas. pero Yo no, cogí cada una de las biometrías de esta paciente, todas las que les comenté, ¿sí? Y corrí en Barrett-Truquet, en Panacea, el caso, y luego en la página de Ascar, si no la pones otra vez, Sí, aunque no era queratomiosis miópica, pero obviamente uno lo toma como un LASIK miópico. aquí, doctor. No, la que acabas de pasar. Ya, Ahí, ahí, perdón. ¿sí? Entonces, obviamente sin tener en cuenta el Galilei, eh, para el target de -0,50, Shamas Haigis-L, ¿sí? Miópico, que es en este caso lo que se aplicó, nos daba
el máximo de 24,54. Sin embargo, esto se repetía acá y con base en el Barrett Truca, que les digo, corrí con todas estas biometrías que tenía al alcance, pues la verdad pensé que si me iba un poquito por encima de ese target, podía pues llegar al menos a que quedara del lado negativo, ¿no? Entonces, si le hubiera puesto el 24,5, que era lo que aquí pues probablemente en el límite máximo se sugería, y volteate a los otros. ¿Cuál? Panacea también me sugería un 24,5, no recuerdo allí, pero Panacea, la doctora. idea es que un 25, fíjate, 25, sí, doctor. correcto. Entonces sí, me fui más por ese y la verdad, pues, gracias a Dios se obtuvo ese resultado, pero lo que les digo es, aquí miren la diferencia entre todas esas fórmulas, ¿sí?, de lo que se sugiere y, y finalmente, pues, lo que pudimos obtener. ¿Tú ibas a Eh, intervenir, eh, Jiménez? sí, que esto es lo que Jaime Aramberri, incluso ahorita en Viena estuve nuevamente hablando con él porque él tiene su propia fórmula y él lo llama la ceguera de las fórmulas al segmento anterior. Entonces, en ojos especialmente como este, donde la longitud axial es grande y el segmento anterior axial y además con cambio del radio PA, pues definitivamente uno necesita una fórmula que tenga en cuenta la medida del LT y el ACD con mucha correspondencia y incluidos sin ajustes, como lo hace Barrett. Es por eso que la fórmula de Barrett, a pesar de todo, en la única parte que patina es en los ojos hipermétropes, y, o sea, con longitud axial pequeña en general, y por eso uno ahí es que recurre a otras fórmulas y también él tiene en cuenta, obviamente, pues lo que ya dije, que es la relación PA. En- entonces, la fórmula y la fórmula de Panacea también está fallando en los pacientes hipermétropes y ya David le hizo un ajuste, ahí me lo mandó para que lo pruebe porque está haciendo lo mismo que Barrett y es ajustando en hipermétropes. Eso es lo que quería Y en comentar. hipermétropes, es decir, en longitudes axiales por debajo de cuánto está ajustando, ¿de 22? 21, cuando ven 21, ahí empieza, lo que pasa es que me lo mandó la semana pasada y la verdad es que no lo he descargado, apenas lo voy a descargar porque hay unas cosas nuevas, pero voy a ver qué es lo que está ajustando. Y Barrett todavía no ha sacado nada, pues no sé si él lo tiene entre su círculo íntimo, y por eso fue que en el curso de Sabine ahorita en Viena, pues él sacó como un análisis gigante de todas las fórmulas y pues concluye que Barrett no funciona bien es en los pacientes cortos, ojos cortos. Ojos cortos de 21 o por debajo. En este caso, pues de acuerdo a toda la teoría que nos expuso Paul, sería esta fórmula R6 eh, que tenemos que mirar, eh, Hofer QST, Sí, doctora. básicamente. Afortunadamente, pues estos no son los casos más frecuentes, ¿sí? Pero sí son un dolor de cabeza. Entonces, Y nos esperemos enseña que, mucho, ¿no? ¿cómo Pero, dice? pero, pero lo importante es entender el caso, o sea, es entender que está, cómo es el segmento anterior con respecto a la longitud axial, cómo es la relación PA, y por eso entender a qué fórmula le creo, o por lo menos en teoría, cuál funciona mejor frente a ciertas cosas. Correcto, estos ojos cortos que pues tienen este cálculo tan complejo, eh, tienden a errar en el lado de la miopía, hacia el lado de la miopía. Entonces, pues sí, no es lo ideal, sino uno llegar al target que desea, pero en el peor de los casos, pues
está bien. Si no se logra pues la predicción que uno quiere, que se llegue en el lado de la miopía, porque son pacientes, y uno lo ve, a mí me ha pasado, obviamente, que les opera un ojo con un target X y quedan miopes, y ese ojo, si es el primero, queda como con una monovisión no esperada, entre comillas, eh, y el paciente lo aprecia, pero obviamente pues no es lo ideal. Acercarnos con todos estos ajustes que están haciendo a poder tener una mejor predicción. Bueno, ¿alguna otra intervención? Qué lástima que el tiempo no nos dé para hacer un ejercicio un poquito más amplio, Paul, pero ya revisamos entonces cirugía refractiva previa con láser, hipermetrópica, miópica, y tenemos incisional, queratotomía radial y la queratomileusis miópica, que realmente pues no son los casos más comunes, pero me parece que es importante haber revisado esto y todo lo que hemos aprendido al respecto. ¿Alguna intervención de la audiencia? Yo lo que recomiendo a los residentes es que se vayan familiarizando con estas fórmulas, ¿no? Que cada vez que tengan un caso, pues comiencen a utilizarlas, porque esto es lo que hay que hacer hoy en día con todos los pacientes que nos llegan, y vendrán fórmulas nuevas. Y bueno, ahorita nos llega el Galilei que nos da otras herramientas, entonces es bueno que ya lo vayan haciendo con sus casos sencillos, comiencen con Barrett, con Kane, con Evo. Yo lo que hago es todas las fórmulas, lo hago como ejercicio. Saco medias, promedios, saco desviación estándar, saco mediana. Y lo que me ha ayudado es aprender lo que decía Jimena, es intentar identificar cuál es la fórmula con la que uno siente que le va mejor. ¿Sí? En mi caso personal, pues a mí me va muy bien con Barrett, definitivamente, y Panacea. Estoy usando otra fórmula que no sé si la conocen, que es de Carmona, que también puede libre, pueden entrar. Él pide solo los datos de Pentacam, pero yo le pongo los datos del Galilei y me ha funcionado muy bien. Carmona, para que lo tengan en cuenta. Será. Esa no la conocía, Gerson. Y se puede entrar, entras por, buscas Carmona Ion Calculator Carmona. y Carmona. Y es como un panacea, es como un panacea. Pide datos de Pentacam, pero yo le pongo los del Galilei y de curvatura posterior, y me ha funcionado muy bien. Casi nadie la conoce, no sé por qué. ¿Y qué datos Pero, adicionales a los que usamos en eh, Panacea usa? de radio 1 y radio 2 así como por panacea. No pide, no recuerdo esfericidad, creo que no pide esfericidad, pero me ha dado buenos resultados. Qué También para que interesante. lo ensayen a ver cómo les va. Claro que sí. Bueno, entonces cerrando la sesión, muy importante analizar el resultado de los casos, no solo lo que uno intentó, sino este estudio como lo que hemos en estas dos sesiones propuesto, retrospectivo, el análisis retrospectivo del caso hecho, porque esto nos va a generar un aprendizaje muy importante. ¿Listo? Y en estos casos, la respuesta del primer ojo y analizar cómo fue para aplicar esta información al segundo es muy valioso. Así que muchísimas gracias, Paul. Muy bien desarrollado el tema que has hecho en estas tres sesiones. Paul termina su rotación en la segunda semana de enero, si no estoy mal, como el 12 de enero, Paul. Sí, doctora, el 12 de enero. Exacto, entonces no tengo información de cuándo entramos en Univalle. Si es en esta segunda semana de enero, te correspondería ese último tema de tu rotación, el miércoles 10 de enero. Yo te confirmo y te confirmo el tema. Listo, doctora. La próxima semana vamos a concluir el año con el tema de métodos para el control de la miopía, ¿sí? ¿Qué se puede hacer hasta ahora o qué se está haciendo para intentar modular o detener la progresión de la miopía?
Entonces, a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Paul, por el desarrollo del tema y los esperamos la próxima semana. Buen día. Buenos días. Feliz Muy día bien, para Paul. todos. Súper.